El Bayern ha tomado ventaja en la eliminatoria con su victoria, pero el Paris Saint-Germain ha demostrado que queda muchísimo por jugar y que esos 90 minutos de vuelta en el Allianz van a ser espectaculares. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el Paris Saint-Germain 0, Bayern de Múnich 1 con gol de Kingsley Coman, del canterano del conjunto parisino. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en esa victoria del Bayern en el Parque de los Príncipes por 0-1 frente al Paris Saint-Germain en una eliminatoria llena de drama, en una eliminatoria en la que ambos equipos, muchos jugadores y los entrenadores se juegan absolutamente todo, diría yo, esta temporada. Un encuentro en el que la verdad han pasado muy poquitas cosas hasta ese 0-1 de Kingsley Coman, que ha desatado las hostilidades, que nos ha dejado ver un encuentro que por minutos ha sido de ida y vuelta, y después con esos ataques constantes de un Paris Saint-Germain que lo ha intentado pero que finalmente no ha podido lograr ni siquiera un empate, que obviamente le daba más opciones de cara al partido de vuelta y que no le obligaba a ir a Alemania con la necesidad de ganar sí o sí. Pero eso hay que decirlo también, este pequeño o este paso adelante que ha dado el conjunto alemán, la sensación es que en los últimos minutos, bueno, pues se ha diluido esa superioridad en el juego que había mostrado, y esa superioridad general que había tenido durante el partido. Para mí, bueno, pues en los primeros 70 minutos del encuentro, el equipo de Julian Nagelsmann, que en los últimos minutos, bueno, pues ha demostrado que tiene una defensa y un guardameta capaces de hacerle mantenerse de pie, de no encajar un gol cuando el equipo rival y las estrellas del equipo rival, con Mbappé a la cabeza, bueno, pues han comenzado a aparecer, ¿no? Ha comenzado a aparecer esa calidad de Messi entre líneas, la conexión con Verratti, las individualidades, las acciones brutales de Nuno Méndez, la brutalidad física que es Kylian Mbappé, su agilidad, su velocidad, su tremenda superioridad, que también ha estado a punto de darle al Paris Saint-Germain el empate a 1. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido, pero como os digo, la gran conclusión para mí es que esos últimos minutos del encuentro nos han dejado ver que el partido de vuelta va a estar abierto, que el Paris Saint-Germain mantiene completamente sus opciones y que no debería sorprender a absolutamente nadie que el conjunto francés fuese capaz de, bueno, no solo de llevar el partido a la prórroga en ese segundo encuentro, sino de directamente pasar la eliminatoria en los 90 minutos, ¿no? Porque hemos visto de lo que puede ser capaz el conjunto francés cuando, sobre todo, ese tridente comienza a conectar y algún que otro jugador de complemento, bueno, pues puede mostrar también su calidad, ¿no? Por lo tanto, una eliminatoria que se queda o que creo yo que nos va a dejar aún momentos bastante fascinantes, como hemos visto también en este partido de ida, aunque hay que decirlo todo, bueno, pues hasta ese minuto 70 ha faltado acciones de nivel, sobre todo por parte de un Paris Saint-Germain que ha vuelto a demostrar, bueno, pues una faceta o unas virtudes colectivas de un nivel bastante bajo, ¿no? Un partido, la verdad, hasta esos últimos 20 minutos bastante pobre del equipo de Galtier, bueno, pues que ha salido con un 4-4-2 ante las molestias de Kylian Mbappé, que ha aparecido en ese minuto 57, un 4-4-2 del equipo francés. La verdad es que muy bien, muy juntito, cerrando por dentro, obligando a un Bayern que desde hace un par de jornadas viene utilizando ese 3-4-3 o 3-4-2-1 con Musiala, Sané en la media punta, con un Choupo-Moting que también tiene movilidad, que no se queda simplemente fijo, con Joao Cancelo en banda derecha, con Kingsley Coman en banda izquierda, De Ligt, Upamecano y Pavard escoltando a un Jan Sommer, bueno, pues que hoy también ha destacado, que ha tenido que intervenir poco, pero que en las veces en las que lo ha hecho, la verdad es que ha estado muy bien. También para mí en la línea de
Ligt, de Upamecano y de un Benjamin Pavard que, aunque ha terminado expulsado y se va a perder obviamente el partido de vuelta, creo que sinceramente ha estado bien, y esa expulsión no creo que deba pasarle demasiada factura, ya que se ha producido en una acción al límite en la que creo que todos hubiésemos firmado, incluido el propio futbolista francés, recibir la segunda amarilla para frenar a Leo Messi y que este no se metiese en el área para intentar batir la portería de Jan Sommer. Como os digo, un duelo con estilos diferentes, dos equipos bueno, pues con virtudes también muy diferentes y con formas de proceder o de jugar, de buscar la portería contraria de formas muy diferentes. El Paris Saint-Germain refugiando en ese 4-4-2 desde el inicio, aunque Neymar haciendo un gran trabajo sobre Kimmich para que el futbolista alemán no pudiese distribuir el balón y básicamente fuesen los centrales Upamecano, De Ligt y Pavard los que tuviesen que asumir esa responsabilidad, con Sané, con Musiala y con Choupo-Moting esperando en zonas muy adelantadas, por detrás o entre las líneas, entre esas dos líneas de 4 de un Paris Saint-Germain que la verdad se ha cerrado muy bien, un Bayern que solo circulaba de lado a lado y que tampoco es que, bueno, pues al no poder contar en esa zona de creación, de distribución, de organización con un Kimmich que estuviese liberado, no era capaz tampoco de llevar el balón de un lado a otro constantemente con velocidad y de obligar a bascular a ese 4-4-1-1 que plantaba el Paris Saint-Germain, ¿no? Por lo tanto, ese partido o el encuentro se reducía un poquito a los centros laterales que buscaban Joao Cancelo y Kingsley Coman, y en unos centros en los que claramente bueno, pues ha destacado un Sergio Ramos que ha estado muy bien en la defensa del área en el primer tiempo, y en el segundo, bueno, pues no ha estado mal para mí cuando más metros tenía a su espalda, ¿no? El futbolista español, que hoy la verdad es que ha hecho un encuentro más que positivo y que tiene que ser uno de los mejores jugadores no solo del Paris Saint-Germain sino también del encuentro. Como os digo, un partido la verdad bastante encallado, un partido bastante bloqueado en el que el Bayern no quería arriesgar demasiado buscando pases por dentro ante un Paris Saint-Germain que defendía muy bien esas acciones y que sabía que con su 4-4-2, si no había fallos importantes, fallos por decirlo así no forzados, lo normal es que el Bayern solo buscase esos centros laterales, porque además el gran problema para mí, para el conjunto alemán, es que no ha ocupado bien esas zonas de remate, con un Choupo-Moting que por su movilidad algunas veces bueno, pues estaba algo lejos de poder ocupar una buena zona de remate, un Musiala y un Sané que no tienen esa agresividad que sí puede tener, por ejemplo, otro jugador como Sadio Mané, que hoy era baja, o como puede tener Thomas Müller, ¿no? Jugadores diferentes que, bueno, pues en esos centros no son tan buenos como otros jugadores que podía haber escogido Julian Nagelsmann. La verdad es que el Paris Saint-Germain lo fiaba prácticamente todo, bueno, pues a alguna recuperación, a que Leo Messi se pudiese dar la vuelta y sobre todo pudiese conectar con Neymar Jr. con espacios. La verdad es que el Bayern ha defendido muy bien esas acciones, principalmente porque ha perdido bien el balón, no lo ha arriesgado, como os digo, en esos pases interiores, todo eran centros, muchas jugadas que se finalizaban para saque de puerta de Donnarumma, después llegaba esa presión alta del Bayern y la poca salida, las pocas acciones con las que el conjunto de Christophe Galtier ha podido salir jugando desde atrás. La mayoría de esas acciones en las que sí ha podido hacerlo ha sido gracias también al ímpetu, a las ganas y también obviamente a la calidad de un Sergio Ramos, que también ha estado bien con balón en esa primera parte en la que, como os decía, ha destacado mucho, sobre todo en esa defensa del área, sobre todo en una acción a Musiala, que ha sido una de las pocas en las que el Bayern ha encontrado esa zona de la media punta en el primer tiempo, ¿no? Como os digo, una primera parte con muy poco que llevarnos a la boca, con muy poco que destacar en las áreas, principalmente porque, bueno, pues el Paris Saint-Germain apenas ha tenido el balón, ha tenido una contra en el minuto 7, un intento de contra en el minuto 7 en la que Messi se ha podido girar y después Zaire Emery, el futbolista de 16 años, bueno, pues no ha podido conectar con Neymar, y un poquito más de lo mismo también en una acción en el minuto 41 en la que Verratti no ha encontrado el espacio que se había creado a la espalda de Upamecano con la carrera de Neymar. El último o prácticamente las únicas acciones de algo de peligro, de algo de inquietud
inquietud para la defensa del Paris Saint-Germain llegaban de las botas de un Kingsley Coman, bueno, pues que no sé si ha terminado lesionando o provocando, entre comillas, la lesión de Arraf por esos intentos del 1 contra 1 que ha tenido el francés. La verdad es que un primer tiempo de un nivel bajo, hay que decirlo, dos equipos que buscaban más control y que preferían protegerse de maneras diferentes, uno con balón y otro ocupando bien zonas del campo y refugiándose cerca de su área, así que pocas cosas que destacar de verdadero nivel en ese primer tiempo, ¿no? Porque la verdad tampoco hemos visto grandes acciones individuales de jugadores. Al descanso se han producido esos dos cambios. Yo creo que el de Arraf obligado por lesión, el marroquí ya se había ido bueno, pues a mitad de ese primera parte al banquillo, parece ser bueno, pues a que le diesen algún masaje, alguna bebida, alguna pastilla, no lo sé exactamente, pero bueno, pues eso ha provocado que la entrada de Kimpembe desplazase al lateral derecho a Marquinhos y el Paris Saint-Germain ha seguido formando en ese 4-4-2, 4-1-4-1 con Carlos Soler y con Zaire Emery haciendo un trabajo muy diferente con balón al que hacían sin él, ¿no? Con balón su equipo, cuando el Paris Saint-Germain era capaz de juntar 4 o 5 pases y de llegar a campo rival, que lo ha hecho muy poco en ese primer tiempo porque apenas ha tenido el 30-35% de la posesión, eran estos dos jugadores los que se metían por dentro, los que tenían la orden clara de abandonar las bandas, de dejar que Arraf y que Nuno Méndez llegasen y ellos colocarse, bueno, pues en una especie de falso 9 o de llegadores al área para fijar a los centrales y hacer que Leo Messi y Neymar pudiesen retroceder un poquito para juntarse con Verratti y a partir de ahí gestionar y organizar el juego de su equipo, ¿no? Con alguna pared que le pudiese permitir llegar a la portería de Sommer. La verdad es que el Paris Saint-Germain en ataque organizado, bueno, en ataque organizado y en ataque con espacios, por decirlo así, en ataque abierto, no ha creado absolutamente nada de peligro en esa primera parte. Lo que ha cambiado por completo el encuentro, obviamente, ha sido ese primer gol, que sabíamos que iba a ser clave, sobre todo si llegaba por parte del Paris Saint-Germain, ¿no? Que era el que menos estaba buscando la portería rival y que estaba siendo más conservador en su planteamiento. Ese tanto ha llegado en ese minuto 53, en una de las pocas ocasiones en las que, bueno, pues los carrileros del Bayern han podido conectar. Se me había pasado comentarlo, en el descanso también ha entrado Alphonso Davies por Joao Cancelo. Alphonso Davies se ha ido, como es lógico, a la izquierda y Coman ha pasado a jugar en la derecha, ¿no? Sus posiciones habituales. Y como os digo, es una de las pocas acciones en el partido en la que el Bayern ha podido conectar algún pase dentro de... Creo que ha sido Goretzka o Kimmich los que han encontrado a Choupo-Moting. Ya ha arrastrado a Sergio Ramos, que ha tenido que salir del área. Marquinhos no estaba del todo bien colocado y dentro del área ha quedado, bueno, pues una superioridad de 3 contra 2 de los jugadores del Bayern, con Coman incorporándose en el otro carril, ¿no? Carlos Soler no le ha terminado de seguir. Nuno Méndez tenía que estar con otro jugador dentro del área, si no recuerdo Musiala, era Kimpembe el que tenía que estar con Sané y Coman por detrás incorporándose a la perfección para disparar y para marcar otra vez contra el Paris Saint-Germain, otra vez contra el equipo, bueno, pues del que es canterano, como hizo ya en esa final de la Champions 2020, donde el francés decidió para su equipo ante el equipo en el que se formó, ¿no? Una acción en la que claramente Donnarumma ha fallado, el disparo ni ha sido potente ni estaba nada bien colocado, prácticamente iba a las manos, parece que al italiano se le ha metido por debajo, ¿no? Así que fallo importante, hay que decirlo también, de Donnarumma, que la verdad es que en Champions ya la temporada pasada estuvo muy mal en el Bernabéu y hoy, bueno, pues ha fallado claramente en esa acción. Un portero llamado, bueno, pues a dominar esta competición y en los días grandes tener que aparecer de forma positiva y no de forma negativa, que es lo de que de momento está ocurriendo. Christophe Galtier claramente ha tenido que asumir riesgos. No sé si Mbappé estaba para los 30, 32, 3, 4 minutos que ha jugado, pero bueno, pues el entrenador francés ha tenido que meter a una de sus estrellas, a Kylian Mbappé, también ha metido a Fabián, ha retirado a Carlos Soler y a Zaire Emery.
y la verdad es que esos primeros minutos del Paris Saint-Germain con Mbappé han sido incluso los mejores de un Bayern que en ese intento del Paris Saint-Germain de presionar, de recuperar el balón, pero con muy poca capacidad para ello, se ha encontrado cómodo y ha comenzado a tener sus minutos de más ocasiones, de mejores llegadas frente a la portería de Donnarumma. Minuto 60 ha tenido un centro Choupo-Moting, minuto 62 otra acción también muy clara para el futbolista camerunés, que ha salvado con una acción espectacular, ahora sí, Donnarumma en el primer palo. Minuto 62 también de córner, Pavard rematando y Donnarumma deteniendo prácticamente cuando el balón se colaba en la portería del Paris Saint-Germain para un 0-2 que claramente sí que hubiese sido un paso adelante muy importante en la eliminatoria para el conjunto de Julian Nagelsmann, que la verdad es que estaba jugando hasta ese momento un partido muy maduro, en el que ha controlado muchísimo pues prácticamente todos los aspectos del juego del Paris Saint-Germain, frenando por completo, dejando prácticamente sin balón a Neymar y a Messi en campo rival, pero la verdad es que ha llegado ese minuto 70-73, 10-15 minutos después de la entrada de Kylian Mbappé, y el Paris Saint-Germain sí que ha dado un paso hacia adelante, ha comenzado a hundir a un Bayern que había visto como una carrera de Kylian Mbappé, ha estado a punto de costarle un gol, con esa acción en la que Sommer ha sacado con la cara el tiro del francés después de un pase de Fabián Ruiz, y eso, como es lógico, pues también ha hecho que Nagelsmann tuviese que tomar medidas, un Nagelsmann que había colocado a Gnabry como carrilero derecho. Obviamente el riesgo que asumía el Bayern era muy grande, con tanto espacio a la espalda y con pasadores de tantísima calidad como tiene un Paris Saint-Germain, que a partir de ahí sí que ha controlado el partido, sí que ha tenido el balón y que ha permitido o que ha podido comenzar a encontrar a diferentes jugadores, diferentes conexiones. Verratti ha comenzado a encontrar constantemente a Leo Messi, sobre todo a través de paredes. Se han chocado con un Kimmich que hoy no ha podido lucir tanto en la distribución del balón, pero que ha vuelto a demostrar que es un jugador muy competitivo, un jugador al que también le gusta defender, robar balones, meter el pie y en definitiva sumar en todos los apartados del juego para su equipo. Un Bayern que a partir de ahí ha comenzado a pasarlo mal, pero que ha visto como sus centrales de Ligt, Upamecano y Pavard, acompañados también de Jan Sommer, han sostenido a su equipo y han mantenido ese 0-1 ante las acometidas de un Nuno Mendes, que ha demostrado que es un absoluto avión y que además tiene muchísima calidad, ante las llegadas y disparos desde atrás de un Leo Messi, que ha tenido una acción bastante clara pero que se ha chocado con la pierna de Pavard, también con la acción en la que el francés ha terminado expulsado, como os digo, para mí creo que no sé si decir con acierto, ¿no? Porque al final acabas expulsado 3 minutos y te pierdes el partido de vuelta, ¿no? Un jugador importante para la defensa del Bayern, pero para mí creo que puede ser, o ha sido, o puede ser importante, mejor dicho, que el Bayern conserve esa ventaja y que Pavard haya arriesgado en esa acción, impidiendo lo que podía haber sido una ocasión muy clara de Leo Messi en los últimos minutos, ¿no? Un Bayern que ya en esa recta final también ha tenido una acción importante a la contra de Musiala con Müller, pero al que ya obviamente le faltaba, con los cambios, con la entrada de Müller, con la salida de Musiala y de Sané, le faltaba esa velocidad, ¿no? Que te puede matar al contraataque, que te puede hacer daño para haber marcado el 0-2 o como mínimo para haber tenido una gran ocasión. Nagelsmann ha metido control, ha metido a Gravenberch, intentando sobre todo que Verratti, que Messi, que Neymar estuviesen más incómodos, que estuviesen siempre una marca encima. El Paris Saint-Germain lo ha seguido intentando, ha tenido esa acción anulada por fuera de juego milimétrico de Nuno Mendes, esa también que os comentaba antes de Leo Messi, que sobre todo han servido para destacar el gran partido que han hecho, en mi opinión, los centrales del Bayern, tanto con balón en la primera parte como sobre todo en el segundo tiempo, en los que ha tocado sufrir al conjunto alemán, y ahí han aparecido ellos también junto a un Jan Sommer, que hay que recordar porque es un portero conocido, ¿no? Pero que apenas ha disputado partidos en eliminatorias de la Liga de Campeones. Un partido con 2 tramos, o 3 tramos diría yo, muy diferentes hasta el gol. Un partido con mucho control en el que han pasado muy poquitas cosas, con dominio del juego
muy claro por parte del Bayern, pero sin prácticamente ocasiones y acercamientos. Ese gol obligó a la entrada a la entrada de Mbappé. Ese gol provocó el paso hacia adelante del conjunto francés y un intento de ida y vuelta en el que el Bayern claramente ha tenido muchas ocasiones en 5 o 7 minutos que no ha podido aprovechar, las que se ha chocado con Donnarumma, y a partir de ese minuto 70 claramente uno en Paris Saint-Germain que se ha hecho con el control del partido, que ha metido miedo con la presencia de Kylian Mbappé, que ha obligado al Bayern a ir reculando y que al final ha llegado a la zona de remate, teniendo alguna que otra acción importante en la que la defensa del Bayern, con Sommer también a la cabeza, han estado a un nivel bastante bueno, defendiendo y frenando, bloqueando algunas acciones importantes, algunos disparos importantes, principalmente de Neymar y de Messi. Eliminatoria muy abierta, eliminatoria que creo que nos va a dejar muchos minutos interesantes, muchos minutos emocionantes en el Allianz Arena, en ese partido que vamos a ver dentro de un par de semanas. Hasta aquí el repaso en análisis, lo más destacado que nos ha dejado el Paris Saint-Germain 0, Bayern Múnich 1, con gol de Kingsley Coman. El gran problema para el Paris Saint-Germain, el gran enemigo público del Paris Saint-Germain, el canterano Kingsley Coman. Gracias por ver el vídeo, vuestra opinión por favor, como siempre, en comentarios. Nos vemos en el próximo, nos vemos mañana, en las próximas horas, mejor dicho, analizando, repasando lo que ha ocurrido en ese otro partido de octavos, ese duelo entre el Milan y el Tottenham. Gracias por verlo.